Saludos, queridos participantes. En esta ocasión les habla su facilitador Carlos Escalante. Vamos a estar trabajando con el lenguaje de programación C#. En esta ocasión vamos a hacer algunos ejercicios. Como ustedes saben, tienen que tener su Visual Studio en su diferente versión listo. Abrimos un nuevo proyecto. Recuerden, en este caso vamos a trabajar con aplicaciones de consola. Colocamos el nombre del proyecto, si queremos lo podemos poner acá. En este caso se nos pide a nosotros realizar el siguiente problema. Bien, el problema que se nos presenta es el siguiente. El área de proyecto de una empresa textil necesita controlar las medidas solicitadas por sus clientes. Estos proporcionar a la medida de su tela, ya que ellos trabajan por metro, y la empresa necesita convertirlos en centímetros, pies, pulgadas y yardas. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: implemente una aplicación que permita convertir la cantidad, ¿verdad?, la cantidad en metros por un determinado cliente y sus equivalentes en pulgadas, pies y yardas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es analizar el problema, determinar cuál es la medida de su conversión. Por ejemplo, un metro es igual a 100 centímetros, un pie es igual a 12 pulgadas, una yarda es igual a 3 pies y una pulgada es igual a 2.4 esto en consideración, nosotros pudiésemos hacer nuestro algoritmo. Recuerden, hay que pensar en lo siguiente. Siempre les digo, hay que pensar en lo siguiente. En un software tenemos que determinar cuáles son los datos de entrada, cuáles son los datos que se van a procesar, cuáles son los datos hablándola. Esa es la operación básica de todo sistema: entrada, proceso y salida. Nosotros necesitamos las unidades de medida, convertirla. Entonces sería, por ejemplo, metros. Necesitamos procesarlo, convertirlos, y debemos darle salida, ya sea en centímetros y otras medidas. Tomando eso en consideración, pues nosotros fácilmente podemos hacer nuestro algoritmo. El programa, su inicio, y un programa tiene un único fin, un único inicio, un único fin. Ahora, la estructura vamos a darle en el proceso de entrada. Se supone que tenemos que leer los metros, porque eso fue lo que se nos pidió, ¿verdad? Y vamos a hacer el proceso de conversión. Este es el proceso. En el proceso nosotros tenemos que convertir los centímetros, convertirlo en metros, en pulgadas,
convertirla en centímetros entre 2.54. Los pies tenemos que convertirlo pulgadas entre 12. Yardas en pies entre 3, de acuerdo a su valor. Una vez tenemos el proceso de entrada, su conversión, le damos la salida y ahí vamos a sacar la siguiente variable: metros es yardas. Ese es el proceso que tenemos que realizar, ¿verdad? Entonces, un único fin, lo que vamos a leer por el teclado, las conversiones que vamos a hacer y lo que vamos a sacar en pantalla, lo que se nos pide. Entonces, iniciamos nuestro Visual Studio, vamos a hacerlo allá. Ya aquí tenemos la estructura base del sistema, ¿verdad? Ya tenemos nuestro inicio del programa, inicio de la clase, fin de la clase, inicio del método, fin del método. Entonces aquí vamos a crear nuestro programa. Entonces recuerden el método, llamamos console punto write line, vamos a mandar un mensajito por pantalla, el de la doble comilla, coma, la sentencia, y aquí vamos a mandar un mensajito en pantalla, y este es el software de conversión medida productos, conversión de medida textil. Vamos a hacer lo mismo para agilizar un poco. Pueden copiar esa misma y vamos a mandar una línea en blanco así, para que declaramos una variable, y aquí están la variable tipo double. Esta variable tipo double quiere decir que va a aceptar datos decimales. Si fueran datos enteros, utilizaría int entero. Ahí solamente me aceptaría números enteros, 4, 5, 70, 80, sin redondear, sin decimales. Como quiero que almacene decimales, utilizo double para que pueda almacenar decimales. Mandamos otro mensajito por punto write y le decimos mensajito que queremos ingrese la cantidad de metros. Aquí le mandamos el mensajito a la persona: mira, ese la cantidad, ingrese la cantidad de metros. Entonces ahí mismo en la variable que acabamos de crear, fíjense que las variables le aparecen con ese símbolo azul de manera interna, indicando que es una variable. Vamos a ir la variable metros, como la creamos double, se va a hacer una conversión. Recuerde que por el teclado los valores entran como texto, hay que convertirlo a número. Entonces así en la variable, como es double, va a ser convertida con el método .parse double, va a ser convertida en ese sentido. Entonces convertimos el dato que entra por teclado
a través de esta opción y decimos que se va a convertir lo que entre por console.read. Recuerde que el método read es el valor del teclado. Entonces lo que entre por teclado, que va a entrar aquí, se va a guardar aquí, se va a convertir en un dato decimal. Tiene que ser igual a la variable. Ahí capturamos. Luego vamos a hacer ahora, ya tenemos el primer proceso, ¿verdad? Que era lo que estábamos diciendo aquí. El primer proceso de leer lo que va a entrar. Ahora vamos a hacer el proceso interno de conversión. Decimos, vamos a declararlo como double. Vamos a crear la variable que se llama centímetros. Igual metros, a la variable metros por 100. Variable llamada pulgadas igual a la variable centímetros, que la tenemos ahí, entre variable tipo double llamada pies igual a pulgadas entre y tenemos otra variable yardas igual 10 punto decimal también, porque aunque te pueda aceptar enteros, doble. Entonces ya tenemos este procedimiento, ya hicimos el procedimiento. Ahora lo que nos resta es, una vez hecho el cálculo, darle la salida por pantalla a las diferentes variables. Entonces aquí ponemos recuerden, para salir por pantalla, punto writeLine, y vamos a sacar podemos utilizar ese mismo método. Vamos a copiarlo, como vamos a utilizarlo varias veces. Entonces aquí le ponemos otro mensajito en pantalla, centímetros, dos puntos, va a ser igual, vamos a concatenar más la variable centímetro, le damos la salida. Recuerde que le pongo, como va a salir en pantalla, tiene que salir convertida en texto o string, salida string, y le ponemos aquí su formato de cómo va a salir. Entonces ahí tenemos centímetros, el valor en centímetros de los metros que pusimos. O sea, entré en metros, hizo una entrada, su valor, se hizo el cálculo de cuánto es en centímetros. Entonces el valor de centímetros es igual a ese cálculo que va a salir en pantalla. Hacemos lo mismo, vamos a ahorrar un poquito de tiempo. Podemos copiar esta sentencia. Punto write, entonces aquí cambiamos pulgadas pulgada va a ser igual a la variable pulgada to string. Damos la salida. Ese que es lo mismo, yo puedo hacer lo mismo, console punto writeLine, abro los paréntesis, llaves, punto y coma, y le coloco y digo, mira, en
pies, el valor en pies. Lo que está entre comillas no se calcula, eso es un texto que sale en pantalla. Pies va a ser igual, concatenamos la variable pies convertida en string o dato string y el formato de salida. Hacemos lo mismo con las yardas. Decimos line, abrimos la paréntesis, coma, clave y decimos yarda, dos puntos, damos la variable que se llama yarda, ya lo hicimos ya, punto, conversión to string, dato, listo, y esperamos a que el usuario pulse una tecla para terminar. Read key, lee una tecla. Ya tenemos, ¿verdad?, el proceso listo. Entrada, valga la redundancia, proceso, salida, entrada por teclado, cálculos internos del software y salida de lo que hizo el software. Vamos a iniciarlo. Aquí está. Ok. Conversión de medida textil. Ingrese la cantidad en metros. Vamos a calcular 500 metros. Entonces aquí me da el cálculo. En centímetros es igual, ¿verdad? 50.000 en pulgadas, en pies y en yarda. Ahí está la conversión que dio en salida y esperando una tecla para terminar el usuario. Entonces, de esa manera hemos manejado lo que son variables tipo Dover o tipo decimal, conversión de datos y salida por pantalla. Bueno, eso es todo por estos ejercicios. Nos seguiremos viendo en una próxima entrega. C# con aplicación